No solo su pronto retorno, sino su inminente venida. Esto significa que en cualquier momento Él retornará. En la palabra de Dios, busque la epístola a los Filipenses capítulo 1. Y antes de proseguir, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tienen en común un filósofo judío que odia a Cristo y aún el que se mencione su nombre? Una jovencita de la nueva era que ha estado profundamente metida en el ocultismo, un guardia de la cárcel cuyo corazón está lleno de malignidad y odio contra la raza humana, una feminista que tal vez es una mujer viuda o divorciada o nunca se ha casado y que tiene su propio negocio. Es esa una buena variedad de personas, ¿no le parece? ¿Qué diría usted que estas personas tienen en común? Muchos de ustedes me dirán, no tienen absolutamente nada en común. Pues les voy a decepcionar. Todas eran miembros de la iglesia en Filipos. Y se lo voy a demostrar. El filósofo judío que se salvó fue el apóstol Pablo. La joven metida en ocultismo y miembro de la nueva era estaba poseída por un demonio, pero encontró salvación en el Evangelio de Cristo. El guardia de la cárcel fue el carcelero que se salvó durante un avivamiento en Filipos, y la mujer de negocios fue Lidia de Tiatira, que era vendedora de púrpura. Lo increíble es que la gracia de Dios tomó a esas personas de diversos trasfondos y las hizo una en el Señor Jesucristo. Y eso es la iglesia, mi querido amigo y amiga. La iglesia es una familia de personas que vienen de diferentes trasfondos, de diferentes creencias, de diferentes ideas y que encuentran unidad en la familia de Dios. No sé mucho acerca de Lidia, la vendedora de púrpura, si era divorciada o viuda o nunca se casó, pero sé que necesitaba una familia. Y pienso en esa jovencita poseída por el demonio que fue liberada. Ella no era más que una esclava, un sucio juguete sexual de hombres más sucios todavía. Ella necesitaba una familia. Y ese rudo carcelero, pues también necesitaba una familia. ¿Sabe? Hay muchos seres humanos que necesitan una familia, en su ciudad, en mi ciudad, en todas las ciudades del mundo. ¿Sabe lo que es una iglesia? Es una familia por extensión. La iglesia es la familia para miles que no tienen familia. Por eso tengo esta serie de mensajes sobre la familia. Y me dije a mí mismo, ¿cómo puedo hacer para que estos mensajes sean prácticos, relevantes y den resultados? Y el Señor me dijo, Adrián, de eso se trata la iglesia. No debe ser únicamente el lugar para ayudar a la gente a construir sus propias familias en sus hogares, pero la iglesia misma es una familia para muchos que no tienen el gozo y el privilegio de tener un hogar. Quiero que miremos a esta iglesia en Filipos. Quiero que sea el modelo, el molde, el lugar en donde todos encuentran ánimo. Primero, deseo que noten cómo empezó esa iglesia. Y quiero que vean lo que voy a llamar la formación de la familia eterna de Dios. Mire, por favor, en el capítulo 1, el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Notó esa frase? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, ¿cómo es que estos santos llegaron a ser santos? De paso, déjeme decirle que hay solo dos categorías de personas en el mundo, los santos y los que no lo son. Los santos son los salvados. Pero, ¿cómo llegaron a ser santos? Bueno, retroceda al libro de los Hechos, capítulo 16, y veamos la fundación de esta iglesia. Es maravilloso. Y qué estupendas lecciones hay para nosotros. Ahora ponga atención porque voy a hablar de la formación sobrenatural de la iglesia. La única cosa de la cual tenemos el derecho de que los demás lo crean es el carácter supernatural de la iglesia de Cristo. Miremos esto cuidadosamente. Hechos capítulo 16, comenzando con el verso 6. Aquí se habla de Pablo,
el misionero de Dios, y su compañero Silas. La Biblia dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ahora note lo siguiente, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En otras palabras, el Espíritu Santo les dijo: están prohibidos de ir hacia allá. ¿Alguna vez ha tratado de enseñar a alguien a manejar? ¿Qué es lo primero que le enseña? ¿El acelerador o el freno? Le muestra los frenos. Y si él o ella dicen: estoy interesado en el acelerador, no en los frenos, si usted es una persona responsable, le dirá: lo siento, no está listo o lista para aprender a manejar. Pero antes de que Dios le enseñe el acelerador, Él siempre le enseñará los frenos. Si usted no está listo para las restricciones del Espíritu, usted nunca conocerá la libertad en el Espíritu. El camino de la vida está lleno de escombros de personas que tuvieron motores muy poderosos, pero frenos defectuosos. No saben cómo escuchar los no de Dios, que son tan importantes como sus sigue adelante. Alguien dijo: un fanático es aquel que, habiendo perdido de vista su meta, aumenta la velocidad. ¿Conoce usted las restricciones del Espíritu? ¿Puede Dios decirle no y que usted escuche? Bueno, mi amigo, usted no puede escoger el lugar donde quiere servir a Dios. Así que en primer lugar está la restricción del Espíritu y luego tenemos la libertad en el Espíritu. Miremos Hechos 16, versos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Note que primero Dios dijo no, y luego dijo vayan. Primero la restricción del Espíritu y luego la libertad en el Espíritu. Había un anciano predicador en la Florida. Era un gran hombre de Dios. Se llamaba Ed Salomón. Y salvando las distancias, tenía la sabiduría de Salomón. Alguien escribió un libro sobre su vida, y el libro tenía por título La sabiduría de Salomón. Ed siempre tenía algo cómico que decir. Un día él estuvo predicando en su colegio en una reunión especial. Su esposa le acompañaba. Y él dijo: ¿saben? Dios nunca me dio lo que quise siempre. De inmediato, se oyó un poquito extraño eso, porque él era un hombre que había servido a Dios toda su vida y había tenido un ministerio fructífero. Pero él prosiguió diciendo: Dios no me permitió ir al colegio que yo quería ir. Y sin embargo, era en su alma mater en donde estaba hablando ese mismo momento. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras. Él dijo: Dios nunca me dejó pastorear la iglesia que yo quería pastorear. Y muchos de los miembros de su congregación estaban entre el público. Pero el golpe de gracia fue cuando dijo: Dios ni siquiera permitió que me casara con la mujer que quería casarme, y su esposa estaba sentada frente a él. Este hombre se estaba hundiendo solito en aguas muy profundas. Luego, con una amplia sonrisa, él dijo: Dios nunca me dio lo que quise, pero siempre me dio mucho más y mejor de lo que le pedí. La sabiduría de Salomón. Pablo se preparó para ir a Bitinia y a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo: quiero que vayas a Grecia, quiero que vayas a Macedonia. Y Dios abrió toda Europa para la predicación del Evangelio, porque Dios en forma sobrenatural construye su iglesia. Y ese fue el comienzo de esa iglesia. La Biblia dice: el Señor abrió su corazón.
El ganar almas adquiere una nueva dimensión cuando conocemos la restricción y la libertad en el Espíritu. El Señor abrió su corazón. Y luego tenemos a esa jovencita poseída por el demonio. Ella siguió a Pablo por las calles de Filipos, dando voces y diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Ella era parte de la nueva era, que no es nada nueva, sino que es la cosa más vieja que existe. Comenzó allá en el jardín del Edén, cuando Satanás lanzó dudas sobre la palabra de Dios. De todas maneras, esta jovencita estaba poseída por Satanás, y Pablo trataba de evitarla. A nosotros se nos manda que debemos resistir al diablo. En ninguna parte se nos ordena que debemos cazar al diablo. Por eso Pablo trataba de evitarla. Pero cuando ya no pudo más, se volvió y la reprendió en el nombre de Jesús, y el demonio salió de ella ese mismo momento, y esa jovencita se salvó. Y Pablo terminó en la cárcel porque esa jovencita significaba mucho dinero para los hombres que se beneficiaban de ella. A la medianoche, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, fueron golpeados y puestos en la celda más interna de la prisión. Y ahí están, oyendo las quejas y lamentos de los otros presos, y en medio de fétida pestilencia. ¿Qué es lo que Pablo y Silas hicieron en esa prisión? Alabaron y dieron gloria a Dios. Todos estaban acostumbrados a escuchar lamentos, pero nunca alabanzas a Dios. Estaban acostumbrados a escuchar maldiciones, pero nunca a escuchar oraciones. Pablo y Silas están orando, y Dios se siente complacido. Pero entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Bueno, recuerde esa historia. Toda la cárcel comenzó a temblar, y los grillos y cadenas que sujetaban a Pablo y a Silas se abrieron y cayeron al suelo. Y el carcelero, ese rudo carcelero, está listo a suicidarse cuando Pablo y Silas le dicen: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». O sea, amigo, no te suicides, ningún preso ha escapado, todos estamos aquí, y nosotros queremos hablarte de Jesús. Y el carcelero se salvó, y creo que otros presos también se salvaron. Ninguno había escapado. Como que presintieron que algo sobrenatural estaba sucediendo y querían ver qué pasaba. Escuche, cuando una iglesia está bien con Dios, no importa cuánta persecución llegue, el diablo no puede detener el avivamiento. Todo lo que él puede hacer será cambiarse de lugar. Él estuvo en esa cárcel hasta el momento en que el avivamiento dio frutos en ese lugar. Escúcheme, Pablo era un filósofo. ¿Cuál es la respuesta para los sofisticados intelectuales de nuestros días? Jesús. Lidia fue una mujer de negocios, una empresaria. ¿Cuál es la respuesta para las más profundas necesidades del corazón de una mujer y militantes feministas? Jesús. La jovencita posesionada estaba en las garras del ocultismo. ¿Cuál es la respuesta para los engañados e hipnotizados por el ocultismo? Jesús. El carcelero rodeado por esos prisioneros criminales y ladrones, ¿cuál es la respuesta para el problema del crimen en todas sus manifestaciones? Jesús. Jesús. Y Jesús transformó a todas estas personas. ¿Lo ve? La restricción del Espíritu, la libertad en el Espíritu y los resultados del Espíritu. Esa es la forma en que Dios junta a las personas en lo que yo llamo la familia eterna. Ahora quiero que vea no solo la sobrenatural formación de la familia eterna de Dios, sino que quiero que vea en segundo lugar el dulce compañerismo de la familia eterna de Dios. Volvamos a Filipenses capítulo 1, desde el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Note que Pablo tiene a estas personas en su corazón al decir: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él no pudo decir lo mismo de la iglesia de Corinto. La razón: por vuestra comunión en el Evangelio. Hay, apreciado amigo, la sobrenatural formación, y esa sobrenatural formación siempre nos guiará a una dulce comunión. Vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuál es nuestra comunión? Nuestra comunión no son refrescos y galletitas. Nuestra comunión es en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me atrevo a decir que en nuestras iglesias muchos de sus miembros no se conocen los unos a los otros, aunque estén sentados juntos unos con otros. Pero si usted conoce a Jesús y otra persona conoce a Jesús, eso es más que suficiente para tener genuina comunión, ¿no le parece? Hablando en términos generales, ¿qué es lo que nos sucede cuando estamos en una reunión social? Buscamos a las personas con las cuales nos podemos identificar de acuerdo al tema que estén conversando. Si a usted le gusta la política, se sentirá cómodo con otros que hablan de política. Si su preferencia son los deportes, usted buscará a quien esté conversando de deportes. Si le gusta la música o las artes plásticas o la literatura o cualquier otra rama del conocimiento humano, usted se sentirá muy bien con personas que, por así decirlo, hablan su propio idioma. Y si esto vemos que sucede y es tan importante en el plano social, se da cuenta de lo que esto significa en el plano espiritual. ¿Cuál es el lazo que nos mantiene juntos? Es la palabra comunión. Esa palabra en griego es koinonia y literalmente significa tener algo en común. Tenemos un Señor en común, tenemos una vida espiritual en común, tenemos un amor en común, y esa es la comunión que hace la gran diferencia en nuestras iglesias. Por lo menos, anhelo que eso haga la diferencia en su iglesia y en mi iglesia. La palabra koinonía es usada 3 veces en esta epístola. Pudiera ser que usted esté hambriento espiritualmente y me diga: bueno, pastor, vengo a su iglesia, pero francamente me siento como un extraño. Vengo las mañanas al servicio y me siento como un espectador más. Y usted habla de una dulce comunión y de una maravillosa unidad. Yo no siento nada de eso. Vengo, canto los himnos, oigo su prédica y me voy. No conozco los nombres de casi nadie. Creo que buscaré una iglesia pequeña en donde pueda encontrar comunión. Bueno, seguro que usted puede encontrar comunión en una iglesia pequeña, pero la puede encontrar también en una iglesia grande. Y si no la encuentra en una iglesia grande, tampoco la encontrará en una iglesia pequeña, porque la verdadera comunión nada tiene que ver con el tamaño de la iglesia. Si usted quiere comunión, veamos en qué forma se usa la palabra koinonía. Por ejemplo, en el verso 5 habla de koinonía del Evangelio, o sea, la comunión del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Quiere tener comunión? ¿Quiere ser cercano a alguien? Mire alrededor en su iglesia y encuentre un hermano o una hermana interesados en diseminar el Evangelio de Jesucristo y salga con esa persona y ganen a alguien para Cristo. ¿Me está escuchando? 2 personas que juntas ganan a una tercera persona para Cristo nunca, jamás serán lo mismo. No hay nada que una más su corazón al de su hermano o hermana que el salir juntos a ganar almas para Cristo. Eso, mi amigo, es la comunión del Evangelio, la comunión para ganar almas para Jesús. Usted asiste al culto dominical y se sienta y escucha predicar a su pastor o me escucha a través de la radio. Eso, amigo mío, no es comunión. Eso es solo observación o captación auditiva. Yo fui jugador de fútbol norteamericano. Déjeme decirle lo que es comunión. Se gana un gran juego.
los del otro equipo son sus archienemigos, pertenecen a otro colegio. Es un gran juego. Los graderíos están llenos y comienza el partido. Los jugadores corren de un lado para otro, van y vienen. Finalmente su equipo gana. Su papá y su mamá, de hecho toda su familia y todos sus amigos están ahí. Y hay una euforia cuando usted y los demás gritan: ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y el entrenador está ahí abrazando a todo el mundo. Y cuando salen, ven a los integrantes del otro equipo, cabizbajos y tristes, regresando a sus hogares. Usted y los suyos, en cambio, parece que solo supieran una sola palabra: ¡ganamos! ¡Ganamos! Ahora déjeme decirle algo. Cuando usted va a los camerinos del equipo ganador, aunque los jugadores estén súper cansados y adoloridos y hasta golpeados, encontrará zapatos y camisetas y toallas y musleras por todo lado. Y unos se abrazan y otros ríen. Otros hasta lloran de contento. Y todos dicen: lo pudimos hacer, logramos ganar. Eso, mi amigo, es comunión. Cuando han estado en la batalla juntos, también en la trinchera estarán juntos. Cuando tenemos comunión, todos los que han trabajado arduamente para hacer llegar el Evangelio a otros, como que se vuelven uno en el Señor Jesucristo. Déjeme mostrarle algo. Busque Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Ahí está la palabra otra vez. No solo coinonía del Evangelio, sino coinonía del Espíritu. Si usted dice que se siente como un extraño y que no siente una cálida comunión, le diré cómo obtenerla. Trate de tener coinonía del Espíritu. Tenga un socio para orar. Estudie con esa persona la palabra de Dios, sea parte activa de la escuela dominical y escoja un par de personas de su clase para orar con ellas. Deje que el Espíritu de Dios los ponga en el crisol de su comunión. Algunas iglesias están amarradas juntas, otras están enmoheciéndose juntas y otras están congelándose juntas. Necesitan ser derretidas por el Santo Espíritu. Esa es la coinonía del Espíritu. Y déjeme decirle algo más. Dos personas que oran juntas nunca jamás serán las mismas. Hay algo acerca de esa clase de intimidad espiritual, se lo garantizo. Y si usted cree que esto no es verdad, es porque seguramente no tiene un compañero o compañera de oración. Cuando se pone de rodillas con alguien más y se ponen a orar, usted descubrirá que hay algo llamado coinonía del Espíritu. Ahora mire en Filipenses 3, verso 10. Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Comunión para ganar almas, comunión en la oración, y ahora comunión en los sufrimientos, la comunión en sus sufrimientos. Y si usted dice que no tiene amigos y que no es parte de la iglesia, le diré qué hacer. Encuentre a alguien que esté sufriendo y sufra con esa persona. Su pueblo, o su ciudad, o su iglesia seguramente están llenos con gente que sufre. Gente que necesita que alguien les ame. Alguien que ponga sus brazos alrededor de sus hombros. Pablo dice: quiere conocer la comunión de los sufrimientos de Cristo. Bueno, ¿cómo puede usted hacer eso? Jesús está en el cielo, pero él dijo: en tanto lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí lo hiciste. Dos personas que ganan a otra para el Señor nunca serán lo mismo. Y dos personas que lloran juntas nunca serán lo mismo. La coinonía del sufrimiento. Mi amigo, la iglesia no es un club, es una iglesia. Y somos un cuerpo en Cristo. Así que deje de ser únicamente espectador, actívese.
Haga algo que tenga resultados eternos para usted y para los demás. Deje de ser solo un espectador, vuélvase activista. Hay algo más que deseo decir. En esta historia no solo vemos la sobrenatural formación de la iglesia y su dulce comunión, pero también vemos el seguro futuro de la iglesia. Veamos nuevamente Filipenses 1:6. Pablo, en el versículo 5, habla de la comunión en el Evangelio. Y en el versículo 6 dice, estando persuadido de esto. Me fascina esa palabra, persuadido. O sea, sin titubeos, sin tartamudeos, sin apología, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Espíritu Santo. Estamos hablando de construir iglesias. Ni usted ni yo construimos iglesias. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él jamás le dijo a Pedro o a Pablo o a ninguno de los otros discípulos, ni a nosotros hoy en día, ustedes van a edificar mi iglesia. Él tampoco dijo, edificaré sus iglesias. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, toda vez que Él la comenzó, Él terminará su edificación. ¿Y acaso eso no es verdad? Y no estoy hablando de edificios físicos. Mi amigo, uno de estos días los edificios de las iglesias no serán más que polvo y escombros, se lo aseguro. El edificio no es la iglesia. Es el lugar en donde se reúne la iglesia. Jesús es el edificador de la iglesia y por lo tanto hay un futuro seguro. Escuche, ¿cómo se salvó usted? ¿Cree usted que fue su idea el ser salvo? De ninguna manera. La Biblia dice que no hay ni un solo ser humano que busque a Dios. Y también dejen claro que le amamos porque Él nos amó primero. Él nos escogió. Fuimos escogidos por el Espíritu, quien puso la convicción de nuestro pecado, y fuimos convertidos por el Espíritu, y uno de estos días seremos completados en el Espíritu. El que nos escogió, y nos convenció, y nos convirtió, es quien nos completará. Ahora, cualquier otra cosa que usted comience a lo mejor no logre terminarla. Quiero decir, todo terminará en la tumba. Y no importa lo que sea, sucumbirá en el olvido. Pero cualquier cosa que Jesús hace permanecerá para siempre, eternamente. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé qué profesión tiene o en qué negocios usted ocupa su tiempo, mi querido amigo, pero le diré que no hay nada que se compare con los negocios del Señor, si me permite decirlo así. Jesucristo va a retornar, y cuando eso suceda, va a decir, hijos, bienvenidos a casa. Y qué fabulosa fiesta de bienvenida habrá en el cielo. Los edificios físicos de las iglesias no son más que las plataformas de lanzamiento hacia el cielo. Gracias a Dios porque somos parte de la familia eterna de Dios. Quisiera hacerle una pregunta en forma personal. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Note que no le pregunto si sabe algo acerca de Él. ¿Es Cristo una realidad viva y deslumbrante para usted? ¿Tiene la seguridad de que si muriera este momento, se iría al cielo? ¿Tiene esa clase de certeza? Y si usted responde diciéndome, pastor, nadie puede tener esa certeza, le diré que todos podemos tener esa certeza si hacemos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. La Biblia dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si usted deja de tratar de llegar al cielo por ser una buena persona, y se da cuenta que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y busca la misericordia de Dios y dice, Señor Jesús, soy un pecador, estoy perdido y necesito ser salvo, y confío en ti para que me salves. Mi amigo, Él le salvará.
El mismo Jesús que salvó al apóstol Pablo, que salvó a Lidia, que salvó a la jovencita hundida en el ocultismo, el mismo Jesús que salvó al rudo carcelero, es el mismo Jesús que le salvará a usted, si usted se lo pide y confía en Él. Si usted hizo una decisión espiritual, le invito muy cordialmente a que nos escriba para regocijarnos con usted espiritualmente y para tener el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar en la vida cristiana.